Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el otoño de 1987, en una sección prohibida de la Sierra Sur de Oaxaca, 7 hombres entraron al bosque para cazar a un depredador y jamás regresaron. El informe oficial habló de un ataque animal, una mentira conveniente para sepultar la verdad junto a los fragmentos de sus cuerpos. Dicen que en esa zona la niebla es tan espesa que roba el sonido y el frío se pega a la piel como una segunda mortaja. Solo un hombre salió con vida, pero perdió la voz esa noche, porque entendió que lo que los masacró en la oscuridad no estaba cazando por hambre, estaba jugando con ellos. El peso de 82 años se asienta sobre los hombros de Mateo como la niebla perpetua que abraza la Sierra Sur de Oaxaca. En su modesta cabaña, edificada con sus propias manos en las afueras de una aldea que el tiempo olvidó, vive un silencio autoimpuesto, una penitencia que ya dura casi 4 décadas. Su cojera sutil y la curvatura de su espalda no son solo achaques de la vejez, son el mapa físico de una noche de 1987 que le fracturó el alma y le robó las palabras. Aquellos ojos que en 1900 su juventud podían leer los secretos del bosque en el movimiento de una hoja, ahora cargan el peso opaco de una memoria que intentó sepultar bajo capas de rutina y mutismo. Sobrevivió a la masacre, pero perdió su voz, su paz y a los 6 hombres que confiaron en él, en su leyenda como el mejor guía de la región. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Cada amanecer comienza en la penumbra, mucho antes de que el sol se atreva a filtrar su luz a través del denso dosel del bosque nuboso. El ritual es inmutable: atizar las brasas del fogón, poner a calentar el agua para el café de grano y sentarse en el porche, envuelto en un zarape gastado, a escuchar el despertar del monte. La rutina es su ancla, un conjunto de acciones metódicas diseñadas para mantener la mente ocupada, para no dejar fisuras por donde puedan colarse los fantasmas del pasado. El crujido de la madera, el borboteo del café, el silbido del viento entre los pinos. Esos son los únicos sonidos que tolera. Son ruidos honestos, predecibles, a diferencia del siseo gutural que acecha en los rincones más oscuros de su memoria. Un sonido que el silencio de su cabaña intenta, sin éxito, mantener a raya. El interior de la cabaña es un museo de una vida interrumpida. Las herramientas de caza, antes sus preciadas extensiones del cuerpo, cuelgan en las paredes cubiertas por una fina capa de polvo y olvido. Una vieja escopeta descansa sobre la chimenea, limpia por costumbre, pero sin la intención de volver a ser usada. Las pocas fotografías que existen están boca abajo, negándose a devolverle la mirada de los rostros que lo acompañaron en su último descenso al infierno. El aire está impregnado del olor a ocote quemado, a tierra húmeda y a una soledad tan densa que casi se puede palpar. Cada objeto es un recordatorio silencioso de la destreza que poseía, del hombre que era antes de que el bosque le enseñara que existen miedos para los que ningún cazador está preparado, verdades que es mejor dejar sin descubrir. Su existencia es la de un espectro que camina entre los vivos. Cuando las provisiones escasean, desciende a la aldea, moviéndose con la lentitud deliberada de quien no desea llamar la atención. Los aldeanos más viejos lo saludan con un gesto de cabeza, una mezcla de respeto y lástima. Los jóvenes lo miran con una curiosidad morbosa, como si fuera una reliquia de una leyenda oscura que sus abuelos les susurraron alguna vez. Él no ofrece palabras, solo el dinero exacto por sus frijoles y su maíz. Es el sobreviviente solitario de un horror que la comunidad, por un pacto tácito de supervivencia emocional, ha decidido borrar de su historia oral, convirtiendo la tragedia en un tabú, y a Mateo en su incómodo y silencioso monumento viviente. Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo de la sierra misma. Se decía que Mateo hablaba la lengua del viento y entendía la mirada de los jaguares. No era simplemente un cazador, era un guardián del equilibrio, un hombre cuyos sentidos estaban tan afinados con el pulso de la floresta que podía predecir la lluvia por el aroma del aire o rastrear un venado sobre la roca desnuda. Su cuerpo, entonces fuerte y ágil, se movía por el terreno más agreste con una gracia animal. Liderar hombres en ese laberinto verde era su vocación. Ahora, esa misma selva que fue su dominio y su santuario se ha convertido en una jaula, un recordatorio constante de su fracaso,
de la noche en que su conocimiento no sirvió de nada ante una inteligencia más antigua y depredadora. El paisaje que lo rodea es un ente opresivo. Los picos imponentes se envuelven en un sudario de neblina que rara vez se disipa, y los bosques de nubes son tan espesos que el suelo permanece en una penumbra perpetua. Aquí, las antiguas creencias sobre nahuales y dueños del monte no son cuentos para niños, sino advertencias codificadas, formas de nombrar lo innombrable. El aire es pesado, cargado con el olor a descomposición y vida, a pino y al ozono de las tormentas que se gestan con una violencia repentina. Este aislamiento profundo, esta reverencia temerosa hacia la naturaleza, es el caldo de cultivo perfecto para los secretos. La floresta no es un escenario, es una entidad viva, indiferente al sufrimiento humano, y la guardiana celosa de horrores que no deben ser perturbados. En las últimas semanas, algo ha cambiado. Un silencio antinatural se ha instalado en el bosque cercano a su cabaña. Los pájaros han enmudecido al atardecer y el aullido nocturno de los coyotes se ha extinguido. Mateo, a pesar de su reclusión y su trauma, lo nota en sus huesos. Sus viejos instintos, adormecidos pero no muertos, se agitan como un animal enjaulado. El viento trae consigo un olor sutilmente anómalo, un tufillo almizclado y vagamente metálico que no pertenece a ninguna criatura conocida de la sierra. Son pequeños signos, casi imperceptibles para un alma que no haya conocido el verdadero terror, pero para él son las primeras notas de una sinfonía macabra que ya escuchó una vez. La calma antes de la tormenta se está rompiendo. Las noches son lo más difícil. El sueño es un lujo escaso, a menudo reemplazado por un estado de duerme-vela tenso, con el oído siempre alerta. Cuando el agotamiento lo vence, las pesadillas lo reclaman. No son recuerdos claros, sino fragmentos sensoriales que lo asaltan en la oscuridad. El chasquido de un hueso grande, el destello de unos ojos amarillentos entre la maleza, el olor abrumador a sangre y miedo. Se despierta con el corazón martillándole en el pecho, bañado en un sudor frío, con el eco de los gritos de sus amigos resonando en el silencio de su cabaña. Son las heridas que no se ven, las que supuran por dentro, las que lo mantienen prisionero de esa noche de 1987. La voz se le fue aquella noche, ahogada en su propia garganta, por un terror tan absoluto que le quemó las cuerdas vocales. No es una aflicción física. Los médicos que lo vieron en aquel entonces no encontraron nada malo. Es una barrera psicológica, una elección inconsciente. Su silencio se convirtió en un escudo para protegerse de revivir el horror al narrarlo, y en una celda para pagar la culpa del sobreviviente. Fue también una condición del pacto que las autoridades le obligaron a sellar, callar a cambio de que el mundo siguiera girando, a cambio de que la locura se quedara contenida en esa parte olvidada de la montaña. Pero ahora entiende que el silencio no contiene nada. Solo le permite al mal crecer en la oscuridad, sin ser visto. Una certeza helada se ha ido instalando en su pecho, tan innegable como el dolor de su pierna en las mañanas húmedas. El ciclo ha comenzado de nuevo. La quietud del bosque, el olor en el aire, una sensación visceral de ser observado cuando recoge leña. Todo apunta a la misma conclusión aterradora. La criatura ha despertado de su largo letargo, y el motivo por el que finalmente se prepara para romper el juramento que lo ha definido durante casi 40 años es el más puro y aterrador de todos. Sabe que el silencio ya no protegerá a nadie. Se ha convertido en cómplice, y la nueva generación, ignorante del depredador que camina entre las sombras, está a punto de pagar el precio de su silencio. El gatillo que quiebra el dique de su silencio no llega con el estruendo de un trueno, sino con el sonido suave de unos nudillos contra la madera de su puerta. Es un joven de la aldea, nieto de uno de los hombres que perecieron a su lado con los ojos de su abuelo, y una angustia que Mateo reconoce al instante. La noticia es un eco helado del pasado. Dos fuereños, fotógrafos de la ciudad, han desaparecido hace 3 días. Se adentraron en la sierra buscando paisajes vírgenes y su última ubicación conocida, según le dijeron a la gente del pueblo, fue cerca de la entrada al bosque silencioso. El nombre resuena en la cabaña con la fuerza de una detonación, sacudiendo los cimientos de la fortaleza mental que Mateo construyó por décadas. El aire se vuelve pesado, inmóvil, cargado de historia. La reacción de su cuerpo es inmediata y traicionera. Un temblor incontrolable se apodera de su mano, la misma que antes podía sostener un rifle con una firmeza de acero. La taza de café que sostiene tintinea contra sus dientes y un frío que no nace del clima le recorre la espina dorsal. Cada sílaba pronunciada por el muchacho
es un golpe de pala sobre la tumba donde enterró sus recuerdos. Bosque silencioso. El nombre es una llave, oxidada que gira en una cerradura prohibida, abriendo de par en par las catacumbas de su memoria. El patrón es idéntico, una calca macabra de 1987, gente extraña, una incursión en el territorio prohibido, y luego el silencio que devora. Ve en el rostro del joven la misma esperanza ingenua que él y sus hombres llevaron consigo. El muchacho, ajeno al cataclismo interno del anciano, continúa su relato. Cerca del campamento improvisado de los desaparecidos, encontraron su equipo esparcido. Una cámara fotográfica cara, destrozada contra una roca como si fuera una cáscara de nuez. No había señales de robo. La cartera y el dinero estaban intactos. Y luego, el detalle que congela la sangre de Mateo. Una huella, una sola, impresa en un parche de lodo antes de la última llovizna. Era una pisada descomunal, que alternaba confusamente entre la de un lobo masivo y la de un hombre descalzo con garras. Una abominación que no pertenecía a ningún animal catalogado. Una firma que él conocía demasiado bien. La evidencia física de la pesadilla que lo había atormentado en la inmaterialidad de sus sueños. Un conflicto feroz se desata en su interior. El instinto primordial, el del guía protector, le grita que advierta al muchacho, que le grite la verdad monstruosa que se esconde tras esas huellas. Quiere decirle que corran, que evacúen la aldea, que recen a todos los santos, pero la garganta se le anuda, sellada por 40 años de miedo disciplinado y vergüenza. El pacto de silencio, impuesto por hombres con uniformes y reforzado por su propio trauma, es una mordaza más fuerte que su voluntad. En la mirada preocupada del joven, Mateo no ve a un mensajero, ve los rostros expectantes de sus 6 amigos muertos, confiando en él para llevarlos a salvo a casa, una promesa que no pudo cumplir y que lo ha condenado desde entonces. El relato del joven actúa como un detonador para su trastorno de estrés postraumático. La descripción de la huella lo arranca del presente y lo arroja sin piedad a la oscuridad de 1987. El olor a pino y tierra húmeda de su cabaña es reemplazado por el hedor metálico y cobrizo de la sangre fresca. Escucha el crujido de la hojarasca bajo un peso que no es humano, el siseo gutural que paraliza la voluntad. El mundo tangible se desvanece, las paredes de su cabaña se disuelven y se transforman en los árboles retorcidos y la niebla asfixiante del bosque silencioso. Por un instante eterno, vuelve a ser el hombre de 40 años, paralizado por el terror, mientras la masacre se desata a su alrededor. La estocada final llega con las siguientes palabras del muchacho. La policía rural ya ha sido notificada. Han subido a la sierra, han mirado la escena con desdén y han emitido un veredicto preliminar. Es un caso lamentable pero común de excursionistas perdidos, probablemente desorientados por la niebla, quizás atacados por algún animal salvaje. Un puma, sugirió el comandante, para calmar a la gente. La palabra puma golpea a Mateo con la fuerza de una bofetada. Es la misma mentira, la misma explicación insultantemente simple que les obligaron a firmar en aquel entonces, con las manos aún manchadas de la sangre de sus compañeros. La historia no solo se repite, es una farsa cruel, orquestada por la misma cobardía institucional. Por primera vez en años, el control férreo que mantiene sobre sus emociones se fractura, no con un grito, no con una palabra, sino con una sola lágrima que se abre paso a través del surco profundo de una arruga en su mejilla. No es una lágrima de tristeza, sino de una rabia impotente que ha estado fermentando en su interior durante décadas. Es el dolor por las nuevas víctimas inocentes, por la verdad que ayudó a enterrar con su silencio, y por la arrogancia de un mundo que prefiere las mentiras cómodas a las verdades monstruosas. La naturaleza cíclica de la bestia es una cosa, pero la naturaleza cíclica de la negación humana es, a su manera, aún más aterradora y perversa. Con un gesto brusco, casi violento, despide al joven. No puede formar palabras, y cualquier sonido que emitiera sería un aullido animal de pura angustia. Una vez solo, la quietud de la cabaña se vuelve insoportable. Se mueve de un lado a otro, sus pasos cojos marcando un ritmo ansioso sobre el piso de madera. Es un león viejo y herido, atrapado en la jaula de su propia memoria. Las paredes que construyó con tanto esmero para contener el pasado se están derrumbando, y el torrente de recuerdos, antes un goteo tortuoso, ahora es una inundación que amenaza con ahogarlo. El silencio ya no es un refugio, se ha convertido en una cámara de tortura. Sus movimientos lo llevan a un viejo baúl de madera escondido bajo su catre, cerrado con un candado oxidado. Sus manos
aunque tiemblan de adrenalina y pavor, encuentran la llave por puro instinto y la giran con una familiaridad sombría. Dentro, no hay tesoros ni recuerdos queridos, solo las reliquias de su más grande fracaso. Un mapa de la región, hecho a mano, sobre un trozo de cuero, con el bosque silencioso marcado con una cruz de carbón, su viejo machete, con la hoja manchada de herrumbre y varias muescas profundas cerca de la punta. Y, envuelta en un trapo descolorido, la prueba tangible de su infierno personal. Una garra ennegrecida, gruesa como la raíz de un árbol, que logró cercenar en el caos de la huida. Al tomar la garra, un escalofrío recorre su brazo. El objeto es pesado, antinaturalmente denso. Su textura áspera y afilada evoca con una claridad brutal la memoria de la criatura. Recuerda el instante fugaz en que la vio a contraluz, una silueta larguirucha y desproporcionada contra la luna pálida. No era la transformación mística de las leyendas, sino una anomalía biológica, un depredador evolucionado para la oscuridad y el terror. Recuerda la fuerza imposible de la extremidad que blandía esa garra, la facilidad con que desgarraba la carne y el hueso. Esto no era un espíritu ni un demonio, era un ser de carne y hueso, y por eso mismo era infinitamente más aterrador. La noticia de los desaparecidos y los sutiles cambios que ha percibido en el bosque se entrelazan en su mente, formando un patrón innegable. La ausencia de vida animal, el olor extraño en el viento, ahora tienen una explicación. No son eventos aislados. La criatura no ha regresado por casualidad. Sigue un ciclo, un patrón de caza ancestral. Las décadas de paz no fueron una victoria, sino simplemente un periodo de hibernación, un largo letargo para digerir su última masacre y esperar a que una nueva generación de presas olvidara el peligro. El monstruo no había muerto, solo estaba durmiendo, y ahora el hambre lo ha despertado de nuevo. La culpa lo aplasta con una fuerza física, dificultándole la respiración. Su silencio, que durante años se justificó a sí mismo como un acto de protección, una forma de evitar el pánico y la incredulidad, se revela ahora como lo que realmente es, una cobardía y una traición. Al callar, no protegió a nadie, simplemente le dio a la bestia el regalo del olvido, permitiéndole preparar su próxima cacería sin oposición. Los rostros de sus amigos muertos se le aparecen, no como fantasmas tristes, sino como jueces severos. Sus miradas silenciosas lo acusan de haber permitido que su sacrificio fuera en vano, de haber condenado a otros al mismo destino espantoso. Extiende sobre la mesa el mapa de cuero, su superficie agrietada y manchada por el tiempo. Con un dedo nudoso y tembloroso, traza la ruta que tomaron en 1987, un camino que lo lleva inevitablemente a la cruz de carbón que marca el corazón del bosque silencioso. Su mente, a pesar de la edad, es tan afilada como siempre cuando se trata de la geografía de su infierno. Recuerda cada barranco, cada arroyo, cada formación rocosa. Su cerebro de cazador se activa, no buscando presas, sino analizando el terreno en busca de rutas de escape, de emboscadas, de lugares donde una criatura de pesadilla podría acechar y matar con máxima eficiencia. La sospecha de que aquello que debería estar muerto ha vuelto se transforma en una certeza aterradora, pero mientras observa el mapa, una idea aún más monstruosa germina en su mente, una posibilidad tan horrible que nunca se había atrevido a considerarla. ¿Y si no es la misma criatura? ¿Y si la que ellos enfrentaron no era la única de su especie? El bosque es vasto, antiguo. La idea de que esa cosa se haya reproducido, de que exista una manada o una familia de esas abominaciones, añade una nueva dimensión de desesperanza a su misión. Ya no se trata de enfrentar a un monstruo solitario, sino de confirmar la existencia de una plaga. La decisión final cristaliza en su mente, clara y afilada, como un trozo de obsidiana. Su cuerpo es frágil, sus manos ya no tienen la fuerza para sostener un arma, pero su mente es un arsenal. Su conocimiento de la criatura, del terreno, de sus patrones de caza, es la única ventaja que la humanidad tiene. La memoria que lo ha torturado durante 40 años es ahora la única arma que puede ofrecer. No puede luchar, pero puede guiar. No puede matar, pero puede advertir. Debe hablar, debe contar cada detalle horripilante. Debe forzar al mundo a escuchar la verdad que él ayudó a ocultar. Es su única oportunidad de redención. Con una determinación que no sentía desde su juventud, se levanta de la silla. El movimiento es lento, doloroso, pero lleno de un nuevo propósito. Se calza sus viejas botas de cuero,
las mismas que lo llevaron fuera del bosque aquella noche. Se ajusta el cinturón y desliza en él su machete oxidado, no como un arma, sino como un símbolo de la deuda que está a punto de pagar. Abre la puerta de su cabaña y sale al aire frío de la montaña. Por primera vez en casi 40 años, sus pasos no lo llevan a recoger leña o a la aldea por comida. Se dirige hacia la gente, hacia el ruido, hacia las voces, preparado para añadir la suya, por fin, mientras sus pies lo llevan por el sendero de tierra que conecta su exilio con la aldea. Su mente se zambulle sin remedio en el torrente del pasado. El año es 1987. El aire en su comunidad no es de preocupación, es de un miedo tangible que se pega a la piel como el sudor frío. Todo comenzó con el ganado. Bestias encontradas por la mañana, con el vientre abierto de par en par, las entrañas esparcidas en un patrón grotesco, pero la carne, la valiosa carne, apenas mordisqueada. No era hambre, era crueldad, un mensaje escrito con sangre y vísceras. Luego, la pesadilla se hizo humana. Desapareció un niño que pastoreaba las cabras. Una semana después, su hermana pequeña que jugaba cerca del arroyo. El pánico se convirtió en una bestia propia, devorando la lógica y la esperanza. Mateo recuerda haber examinado los cadáveres de las vacas. Las heridas no eran las de un depredador conocido. Los jaguares matan con una mordida en el cráneo, los pumas en el cuello, los coyotes desgarran en jauría. Esto era diferente. Las cajas torácicas habían sido reventadas hacia afuera, como si una fuerza inmensa las hubiera abierto desde adentro. Los cortes eran limpios, casi quirúrgicos en su brutalidad. Había una inteligencia perversa en la carnicería, una profanación que iba más allá del simple instinto animal. Era una declaración de poder, un acto de terrorismo biológico diseñado para quebrar el espíritu de la comunidad, para recordarles que no eran los dueños de esa tierra, sino meros inquilinos, a merced de fuerzas más antiguas. La policía rural, mal equipada y supersticiosa, se mostró inútil, hablando de abigeos o de ajustes de cuentas entre familias. La comunidad, sabiendo que la respuesta no vendría de fuera, recurrió a sus propias tradiciones, a su propia ley. Mateo, con 42 años, era el hombre en quien todos depositaban su fe. Estaba en la cúspide de su poder, un hombre cuya conexión con la naturaleza era casi mística. 6 de los mejores cazadores de la región, hombres valientes y curtidos, se ofrecieron como voluntarios para seguirlo. No hubo discursos ni arengas, solo un asentimiento sombrío y la limpieza ritual de sus armas. Iban a cazar lo que fuera que estaba cazándolos a ellos, armados con escopetas de un solo tiro, machetes afilados, y una determinación nacida de la desesperación. Partieron al amanecer. Cerca del arroyo donde la niña fue vista por última vez, Mateo encontró el rastro, la primera señal de que enfrentaban algo fuera de toda lógica. Las huellas eran una abominación. Comenzaban como las de un cánido enorme, más grande que cualquier lobo de la región, pero a los pocos metros se alargaban, se transformaban, los dedos se separaban, hasta convertirse en la pisada inequívoca de un hombre descalzo. El patrón se repetía, alternando cada cierta distancia, como si la criatura no pudiera decidir qué forma usar. Era un rastro que desafiaba la razón y sembraba la primera semilla de un miedo profundo en los corazones de los cazadores. El rastro los condujo inexorablemente hacia el norte, ascendiendo por las laderas de la montaña hacia una sección de la sierra que sus ancestros habían prohibido. El bosque silencioso, un lugar del que se hablaba en susurros, un dominio de leyendas oscuras sobre almas perdidas y devoradores de hombres. Un pavor tácito se apoderó de la partida. Eran hombres prácticos, pero habían sido criados con las historias de los abuelos, y esas advertencias eran parte de su ADN. Ignorarlas se sentía como una profanación, como cruzar un umbral del que no habría retorno. Sin embargo, el rastro de los niños no les dejaba otra opción. La esperanza de encontrarlos con vida era un motor más potente que el miedo ancestral. El momento en que cruzaron la frontera invisible hacia el bosque prohibido fue palpable. La temperatura descendió varios grados y el aire se volvió pesado, estancado. Lo más perturbador fue el silencio que le daba nombre al lugar. Cesó el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el parloteo de los monos. Todo el bullicio vital de la selva oaxaqueña se desvaneció, reemplazado por un vacío sonoro opresivo, como si el bosque entero contuviera la respiración. La niebla se espesó, aferrándose a los árboles como un sudario, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros y creando una atmósfera claustrofóbica que desorientaba los sentidos y jugaba con la mente. Se sentían observados desde todas las direcciones. Fue Javier, su compadre, y el más joven del grupo,
quien encontró la primera pista. Un pequeño listón rojo, idéntico al que la niña desaparecida usaba en su cabello, enganchado en la espina de un arbusto. Por un instante, un rayo de esperanza iluminó la penumbra, pero al acercarse, Mateo vio el resto de la escena. El suelo estaba revuelto, como si algo pesado hubiera sido arrastrado, y junto al listón, una mancha oscura y pegajosa impregnaba la hojarasca, emitiendo un débil olor a óxido. Sangre, no mucha, pero suficiente para confirmar sus peores temores. No estaban en una misión de rescate, estaban siguiendo el rastro de un matadero. La esperanza se agrió en sus estómagos, convirtiéndose en una bilis amarga de temor. La noche cayó sobre ellos como un hachazo, sin el preludio del crepúsculo. En la densidad del bosque, la oscuridad era total, absoluta. Encendieron una fogata, más por consuelo psicológico que por protección real, y se agruparon, con las armas listas. Fue entonces cuando lo oyeron por primera vez. No fue el aullido familiar de un lobo, ni el rugido de un felino. Fue un siseo bajo y gutural, un sonido que parecía vibrar en el suelo y trepar por las piernas. Un ruido antinatural, a medio camino entre el silbido de una serpiente gigante y el estertor de un hombre ahogándose. Lo peor era su cualidad estereofónica. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndolos, jugando con ellos. El ataque fue un acto de violencia quirúrgica y salvaje. No hubo una carga frontal ni un rugido de advertencia. Desde la oscuridad impenetrable, más allá del alcance de la fogata, una extremidad larga y delgada como una rama de árbol se disparó hacia la luz, enganchó al hombre que montaba la primera guardia por el cuello y lo arrastró hacia las sombras. El grito del hombre fue ahogado a medio camino, seguido por un repugnante sonido húmedo y el crujido de huesos. El pánico se apoderó del campamento. Los hombres dispararon a ciegas hacia la oscuridad, sus detonaciones rompiendo el silencio antinatural, iluminando por fracciones de segundo un caos de sombras danzantes y maleza agitada. En esos breves destellos de luz de los disparos, la memoria de Mateo capturó imágenes fragmentadas de la pesadilla. Una silueta humanoide, anormalmente alta y escuálida, cubierta de un pelaje oscuro y enmarañado, que parecía devorar la luz. Unos miembros desproporcionadamente largos que se movían con una velocidad espasmódica e imposible, y sus ojos, en medio de la oscuridad, dos puntos de un brillo amarillento y malévolo, fijos en ellos, que no reflejaban el pánico de una bestia acorralada, sino la inteligencia fría y calculadora de un cazador experto. El olor a pólvora se mezcló con un hedor almizclado y nauseabundo, el olor primordial del depredador y su presa. Fue una cacería sistemática, una masacre orquestada. La criatura nunca se expuso por completo. Usaba la densa vegetación y la niebla con una astucia táctica aterradora. Los gritos de un hombre atraían a otros dos a una emboscada. Un ruido en un flanco los hacía girar, solo para ser atacados por la espalda. Mateo recuerda los sonidos con una claridad que lo atormenta. El impacto sordo de un cuerpo contra un árbol, el grito agudo de dolor que se convierte en un gorgoteo, el sonido inconfundible de una columna vertebral partiéndose. Era el sonido de sus amigos, de hombres que conocía desde niño, siendo desmembrados en la oscuridad, como si fueran muñecos de trapo. El recuerdo más nítido, el que lo despierta sudando en la noche, es el de Javier, acorralado contra el tronco de una ceiba ancestral. Javier intentó defenderse con su machete, pero la criatura era demasiado rápida. Una mano con garras negras y gruesas lo empaló contra el árbol, atravesando su pecho. Por un segundo que se sintió como una eternidad, sus miradas se cruzaron. En los ojos de su compadre, Mateo vio algo más allá del terror y el dolor. Vio una comprensión súbita y devastadora, la revelación final de que las viejas leyendas eran reales y que él estaba muriendo a manos de una de ellas. Luego, la luz en sus ojos se extinguió. La propia supervivencia de Mateo fue un acto reflejo, una estampida de puro instinto animal. No pensó, solo corrió. Corrió a ciegas por el bosque oscuro, tropezando con raíces, con las ramas arañándole la cara, impulsado únicamente por la adrenalina y el sonido siseante de la criatura que lo perseguía. Podía sentir su aliento caliente y fétido en su nuca, oír el chasquido de sus garras contra las rocas a centímetros de sus talones. En un acto de desesperación total, sin siquiera mirar atrás,
blandió su machete hacia la oscuridad con toda la fuerza que le quedaba, un golpe ciego a la negrura que lo devoraba. Sintió el impacto del acero contra algo increíblemente duro, seguido de un chillido agudo de dolor y furia, un sonido que no era del todo animal, con un matiz casi humano en su agonía. Ese golpe, ese instante de dolor infligido a la bestia, fue lo que le compró el segundo que necesitaba. El chillido le dio a Mateo la oportunidad de cambiar de dirección, tropezando y cayendo por un barranco empinado que no había visto en la oscuridad. Rodó sin control entre rocas y arbustos hasta que su cuerpo se estrelló contra el agua helada de un río que lo arrastró corriente abajo, lejos de la masacre. Lo encontraron 3 días después, a varios kilómetros de distancia, varado en una orilla, casi muerto de hipotermia y con una fiebre delirante. Estaba en un estado de shock catatónico, incapaz de articular una sola palabra. El horror le había robado la voz. Una partida de rescate, alertada por el único hombre que logró huir en los primeros segundos del ataque y que llegó a la aldea balbuceando incoherencias, subió al bosque silencioso. De los otros 5 hombres, solo encontraron fragmentos, un brazo, una bota con un pie dentro, trozos de ropa ensangrentada. No había cuerpos que enterrar, solo evidencias dispersas de un festín macabro. Fue entonces cuando llegaron los hombres de la ciudad. No eran policías rurales, vestían trajes y hablaban con una autoridad fría y distante. Lo interrogaron en su cama mientras su mente aún ardía de fiebre y terror. Sus preguntas no buscaban la verdad, eran preguntas capciosas, diseñadas para guiar sus respuestas, para construir una narrativa que encajara en el mundo racional. Le preguntaron por jaguares, por pumas, por la posibilidad de que sus amigos, en el pánico, se hubieran disparado entre ellos. Intentaron activamente desacreditar la poca información coherente que lograba transmitir con gestos y escritos febriles. El encubrimiento había comenzado antes de que las víctimas fueran lloradas. La verdad fue declarada un asunto de seguridad estatal. Le hablaron del riesgo de un pánico masivo, de cómo las historias de monstruos podrían desestabilizar la región, atraer a curiosos y lunáticos y dañar la imagen del país. Su trauma fue reetiquetado como histeria y alucinación inducida por el estrés. Lo obligaron, con amenazas veladas hacia su familia y la comunidad, a poner su huella digital en un documento que él no podía leer bien, una declaración jurada que describía un trágico pero explicable ataque de una manada de pumas. Le compraron su silencio con el miedo y la vergüenza, convirtiéndolo en cómplice del encubrimiento de la muerte de sus amigos. El sacrificio de sus compañeros fue borrado de la historia oficial, reducido a una nota a pie de página en los anales de los ataques de vida silvestre. La aldea recibió la mentira oficial y aunque nadie la creyó del todo, la aceptaron por la misma razón que Mateo guardó silencio, porque la alternativa era demasiado monstruosa para contemplarla. Los pocos sobrevivientes fueron atados por un pacto de silencio, condenados a vivir con la verdad de lo que acechaba en el bosque y con la culpa de saber que la bestia seguía ahí fuera esperando. Esta es la carga, la memoria intacta del horror que Mateo lleva consigo mientras sus pies finalmente tocan las primeras casas de la aldea. Su llegada a la aldea rompe la monotonía del mediodía como una piedra en un estanque. La visión de Mateo, el ermitaño silencioso, de pie en la plaza con su viejo machete al cinto, provoca un silencio que se extiende entre los pobladores. Ignora las miradas de asombro y busca el rostro del joven que le llevó la noticia. Cuando lo encuentra, abre la boca y con un esfuerzo que parece desgarrarle la garganta, una palabra rasposa, gutural, emerge de su silencio de 40 años. Escuchen, el sonido es tan ajeno y doloroso que incluso él mismo parece sorprendido, como si hubiera sido proferido por un fantasma que habita en su cuerpo. La única palabra es una orden, una súplica y una advertencia, todo en uno. Su intento de romper el velo del olvido choca contra un muro de miedo y negación. Los ancianos, los mismos que eran jóvenes cuando ocurrió la masacre y que aceptaron el pacto de silencio, lo interrumpen. Lo llaman viejo loco, un fantasma atormentado por delirios. Son solo cuentos para asustar a los niños, dice uno de ellos, con la voz temblorosa. No quieren volver a nombrar el terror, temen que el simple acto de hablar de la bestia pueda invocarla de nuevo. Proteger a la comunidad se ha convertido en una excusa para proteger su propia paz mental, para no tener que enfrentar la terrible verdad de que el peligro nunca se fue y que su silencio los hizo cómplices. En medio de la multitud temerosa, una voz se alza con escepticismo. Es Elena, una periodista de la capital oaxaqueña, que llegó al pueblo siguiendo la pista de los turistas desaparecidos
desaparecidos. Es joven, pragmática y está acostumbrada a la violencia humana, no a los monstruos de leyenda. Al principio, ve en Mateo la figura trágica y arquetípica del viejo del pueblo con una historia fantástica. Sin embargo, hay algo en sus ojos, una convicción tan absoluta, un terror tan crudo y antiguo que la obliga a escuchar. No es el desvarío de la locura, es el testimonio de un testigo ocular del infierno, grabado a fuego en su alma. Mateo percibe en ella la única rendija de luz en el muro de la negación. Ignorando los murmullos y las advertencias de los demás, se acerca a ella. Despliega su mapa de cuero sobre una de las bancas de la plaza, y el objeto, con sus manchas de sudor y quizás sangre, parece irradiar una historia propia. Su voz, al principio un susurro quebrado, va ganando una fuerza sombría a medida que las palabras, retenidas por tanto tiempo, comienzan a fluir. Narra la cacería de 1987, no como una leyenda, sino como un informe de batalla, detallando el rastro, el silencio del bosque, el siseo y la masacre. Elena escucha su grabadora en mano, dividida entre su instinto periodístico por una buena historia y el escepticismo de su mente racional. Intenta encontrar explicaciones lógicas. Un animal no identificado, un ataque de guerrilleros, una alucinación colectiva magnificada por el tiempo. Pero los detalles que ofrece Mateo son demasiado precisos, demasiado coherentes en su horror. Describe la biomecánica de la criatura, su estrategia de caza, la forma en que usaba el miedo como un arma. No es el relato vago del folclore, es el análisis de un depredador por parte de otro, la descripción de una presa que sobrevivió para estudiar a su cazador. La confrontación se intensifica con la llegada de una camioneta de la policía rural. De ella desciende el comandante, un hombre corpulento cuya autoridad se basa en el miedo y la negación. Al ver a la periodista grabando al viejo, comprende de inmediato el peligro que la situación representa para la narrativa oficial. Con voz autoritaria, intenta dispersar a la gente, acusando a Mateo de alterar el orden público y a Elena de periodismo amarillista. Les ordena que dejen de esparcir supersticiones estúpidas y su agresividad, en lugar de imponer respeto, delata una profunda ansiedad, como si temiera que la verdad finalmente saliera a la luz. La intimidación, sin embargo, produce el efecto contrario en Mateo. La prepotencia del oficial es un eco directo de los hombres de traje que le obligaron a callar hace 40 años. La ira, una brasa que creía extinta, se reaviva en su pecho. Con una dignidad que desafía su frágil apariencia, se interpone entre el comandante y Elena. Señala la cruz en el mapa. Ahí fue, dice, su voz ahora firme. No fue un puma, tenía ojos inteligentes y ha vuelto a cazar. Sus palabras no son una acusación, son una sentencia, y su convicción inquebrantable finalmente siembra una duda genuina en la mente de la periodista. Elena, ahora convencida de que hay un encubrimiento activo, toma una decisión. El miedo en los ojos de los aldeanos, la agresividad del comandante y la certeza aterradora en la voz de Mateo son piezas de un rompecabezas que no encaja con la versión oficial. Apaga su grabadora y mira al anciano. Llévame, le dice, muéstrame dónde desaparecieron. No voy a buscar un monstruo, voy a buscar la verdad. Para Mateo, esas palabras son una absolución. Por primera vez en décadas, alguien está dispuesto a compartir el peso de su conocimiento. No está solo. El ascenso a la sierra es una penitencia física para el cuerpo de Mateo. Cada paso es un recordatorio de su edad y de las heridas, visibles e invisibles, que carga. Su cojera se acentúa en el terreno irregular y su respiración se vuelve un silbido forzado en el aire enrarecido de la montaña. Elena, a pesar de su juventud, lucha por mantener el ritmo, asombrada por la resistencia del anciano, una fuerza que parece nacer no de sus músculos, sino de su voluntad inquebrantable. El viaje es un microcosmos de su lucha interna, el espíritu de un joven cazador atrapado en la prisión de un cuerpo de 82 años, volviendo a enfrentar su mayor derrota. Tal como lo recordaba, al cruzar la línea de árboles que marca la entrada al bosque silencioso, el mundo cambia. El sonido se apaga, succionado por una atmósfera densa y expectante. La temperatura cae bruscamente. Elena se detiene, un escalofrío recorriendo su espalda. No es solo la ausencia de ruido, es una sensación palpable de estar entrando en un lugar equivocado, un territorio cuya santidad ha sido violada. El aire huele a musgo y a descomposición, pero bajo ese aroma natural hay otro, más sutil y perturbador. Un olor almizclado, vagamente metálico, el olor de un matadero oculto entre la niebla. Encuentran el campamento de los turistas. La escena del crimen
está tal como se la describieron, pero los ojos entrenados de Mateo ven lo que otros pasaron por alto. Le muestra a Elena unas profundas marcas de garras en el tronco de un pino, a más de 3 metros de altura. Luego, entre las espinas de un arbusto cercano, encuentra un mechón de pelo oscuro, grueso y áspero como el alambre. Lo examina contra la luz mortecina. No pertenece a ningún oso, coyote o felino de la región. La evidencia física comienza a corroborar la historia monstruosa y la duda de Elena se erosiona, reemplazada por un miedo creciente y racional. Deciden seguir el rastro, una confusa mezcla de las suelas de las botas de los turistas y las espantosas huellas de la criatura. Mateo toma la delantera. Y es como si el tiempo retrocediera. La vejez parece desprenderse de él, reemplazada por una concentración feroz. Sus ojos leen el terreno, cada rama rota, cada piedra desplazada. Ya no es el anciano quebrado por el trauma, es, una vez más, el guía, el rastreador, el hombre que conoce el lenguaje secreto del bosque. Elena lo sigue, asombrada, comprendiendo que está presenciando la resurrección de una leyenda, impulsada por la necesidad de redimir un fracaso. La presencia de la criatura se manifiesta primero como una guerra psicológica. El siseo gutural comienza a serpentear entre los árboles, un sonido que parece no tener un origen fijo, diseñado para desorientar y aterrorizar. Oyen el chasquido de ramas pesadas a su alrededor, siempre fuera de su campo de visión. Se dan cuenta de que no están cazando. Están siendo cazados. El depredador no ataca de inmediato. Está jugando con ellos, saboreando su miedo, conduciéndolos deliberadamente hacia el corazón de su dominio. Es una demostración de inteligencia y crueldad, una confirmación de que no se enfrentan a una simple bestia. La primera prueba visual de la carnicería los encuentra en un pequeño claro. El cuerpo de uno de los fotógrafos está grotescamente exhibido, empalado en las ramas afiladas de un árbol caído. Su torso está abierto, las entrañas removidas con la misma precisión ritual que Mateo recordaba del ganado de 1987. No es una muerte para alimentarse. Es un tótem, una declaración de propiedad territorial, un espantapájaros hecho de carne humana, diseñado para aterrorizar a cualquier intruso. Es un mensaje claro y brutal. Han entrado en el nido del monstruo y ahora son parte de su colección. Elena se dobla, vomitando, su mente incapaz de procesar el horror de la escena. Todo su entrenamiento, su objetividad periodística, se desintegra ante la brutalidad explícita. Es el fin de la duda, el bautismo en la monstruosa realidad. Mateo, aunque visiblemente afectado, la agarra del brazo obligándola a levantarse. Su rostro es una máscara de hierro, la expresión de alguien que ya ha visitado este infierno y conoce sus reglas. No hay tiempo para el shock. El shock es un lujo que la presa no puede permitirse. Vámonos, susurra, nos quiere aquí. La supervivencia ha suplantado a la investigación. Al caer la noche, se refugian en una grieta poco profunda en la ladera de una formación rocosa. Desde allí observan y escuchan. La criatura los rodea, una sombra fugaz que se recorta ocasionalmente contra la escasa luz de la luna que se filtra a través de las nubes. El siseo es constante, a veces cerca, a veces lejos, acompañado ahora de unos chasquidos guturales, como un lenguaje primitivo y predatorio. En la oscuridad compartida, aterrados y sin escapatoria, el abismo generacional entre el anciano y la periodista se cierra. Ella finalmente comprende la magnitud del terror y la soledad que él ha soportado durante 40 años. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mateo, analizando el comportamiento de la bestia, llega a una conclusión escalofriante. No los ha matado aún porque no quiere. Los ha atraído deliberadamente. La criatura es lo suficientemente inteligente como para entender el mundo exterior. Sabe que si una periodista sobrevive y cuenta esta historia, será tachada de loca. Su testimonio, en 1900, lugar de ser una advertencia, se convertirá en una leyenda urbana en más folclore. El monstruo no solo mata, también se protege, usando la incredulidad del mundo moderno como su mejor camuflaje. Esto no es una cacería, es un juego sádico para su propio entretenimiento. El amanecer trae consigo la revelación más perturbadora. La primera luz grisácea ilumina una cavidad más grande cerca de su refugio, la entrada a una cueva que no habían visto en la oscuridad. El olor a muerte emana de ella. Con Isis, una mezcla de pavor y necesidad de saber, se acercan. El interior está cubierto de huesos, un osario de décadas de caza, restos de venados, de pumas y también, inequívocamente, de humanos. Y entre el macabro tapiz de muerte,
Ven algo que hiela la sangre en sus venas, un esqueleto pequeño, deforme, con las mismas características humanoides, pero de un tamaño infantil. El horror se redefine y se multiplica. No era un monstruo solitario, no era el último de su especie. Se ha reproducido. Los 40 años de aparente calma no fueron un periodo de hibernación, sino de gestación y crianza. El silencio de Mateo y de la comunidad no solo permitió que el monstruo sobreviviera, sino que le dio el santuario perfecto para crear una nueva generación. La amenaza no ha regresado, ha evolucionado. Ya no se enfrentan al fantasma de una masacre pasada, sino a la aterradora certeza de una plaga que está a punto de extenderse. La misión ya no es confrontar, sino escapar para advertir. Mateo, usando su conocimiento casi sobrenatural del terreno, guía a Elena en una huida desesperada. No vuelven por el camino por el que vinieron, se adentran más en el territorio hostil, usando cada truco de cazador para borrar su rastro. La batalla final no es con garras y dientes, sino con la astucia contra el instinto. Provocan pequeños derrumbes para bloquear pasajes, caminan por el lecho de los ríos para ocultar su olor, se mueven con el viento. La última imagen es la de sus dos figuras, una vieja y encorvada, la otra joven pero ya rota, emergiendo del borde del bosque, exhaustos y traumatizados, pero vivos, cargando con una verdad mucho más pesada que cualquier cadáver. Su regreso a la aldea no es triunfal. Emergen del bosque como espectros, cubiertos de lodo con la ropa hecha jirones y una mirada vacía que solo se ve en los soldados que han regresado del frente. No necesitan decir nada. El horror está grabado en sus rostros, en la forma en que se sobresaltan con cada ruido, en el silencio denso y pesado que los envuelve. Los aldeanos que los ven pasar se apartan, no por desprecio, sino por un pavor instintivo. Reconocen en ellos la misma aura rota que rodeó a Mateo durante 40 años. La verdad ha vuelto de la montaña, y su rostro es el de la locura y el trauma. Una verdad que nadie se atreve a cuestionar ahora. Elena se sienta frente a su computadora portátil, con la pantalla en blanco iluminando su rostro pálido. Las palabras, su oficio, su armadura contra el caos del mundo la han abandonado. ¿Cómo se escribe sobre el olor de la muerte en una cueva ancestral? ¿Cómo se describe un siseo que congela el alma? Cada intento de traducir el horror a un lenguaje periodístico, objetivo y fáctico, resulta en una parodia, un cuento de hadas grotesco. La verdad, en su forma más pura y brutal, es inverosímil. Se da cuenta de que la criatura tenía razón. Su testimonio, sin pruebas irrefutables, la condenaría al ridículo, no a la aclamación. La verdad no siempre libera, a veces te aísla para siempre. Mateo sabe que su tiempo se ha agotado. El esfuerzo sobrehumano del viaje, sumado al shock de la revelación, ha consumido las últimas reservas de su viejo cuerpo. Siente cómo la vida se le escapa, no con violencia, sino como la marea que se retira lentamente de la orilla. No hay miedo en él, solo un profundo y agotado sentido de finalidad. Rompió el silencio, pasó la antorcha. Su misión no era matar al monstruo, sino asegurarse de que no fuera olvidado. Pasa sus últimas horas sentado en el porche de su cabaña, no mirando hacia el pueblo, sino hacia los picos envueltos en niebla, el hogar de su némesis. En un último encuentro, en la quietud de su cabaña, le entrega a Elena los artefactos de su lucha, el mapa de cuero, ahora más frágil que nunca, y la garra ennegrecida, la prueba tangible de que lo imposible puede sangrar. Ahora son tuyos, le dice con un susurro, su voz casi imperceptible. Mi historia vive en ellos, y ahora vive en ti. Es un traspaso de la carga, una herencia de conocimiento y de responsabilidad. Ya no son reliquias de su fracaso, sino las herramientas para una nueva guerra, una que no se librará con balas, sino con palabras y advertencias. La custodia del secreto ha cambiado de manos. La lucha, le explica él, no consiste en organizar una partida de caza. Eso sería una locura, un suicidio colectivo. Enviar hombres armados al bosque silencioso sería como mandar corderos al matadero, y solo serviría para alimentar a la creciente prole. La verdadera batalla, la única que se puede ganar, es una de contención. Hay que trazar una línea, no en la tierra, sino en las mentes de los hombres. La gente debe aprender a temer ese lugar, a respetarlo. La victoria no es la erradicación de la bestia, sino la creación de un tabú tan fuerte que nadie se atreva a cruzarlo jamás. Proteger al mundo no matando al monstruo, sino encerrándolo tras un muro de miedo y leyenda. Desde la perspectiva de sus últimos momentos, su vida se despliega ante él con una claridad dolorosa. Los 40 años de silencio ya no le parecen un acto de protección, sino un error catastrófico nacido
del miedo y la vergüenza. Al callar, no salvó a nadie, simplemente le compró tiempo al horror. Le dio a la plaga un santuario, un nido seguro para crecer y multiplicarse en la oscuridad, protegida por la ignorancia del mundo exterior. Su silencio no fue un escudo para su comunidad, fue la tierra fértil en la que el mal echó raíces más profundas. Una verdad que acepta ahora sin amargura, solo con el peso de una lección aprendida demasiado tarde. Observa a Elena, su rostro joven marcado por la misma sombra que ha habitado el suyo por tanto tiempo. Ya no es una periodista en busca de una historia, es una sobreviviente, una testigo. Él no solo le ha contado un secreto, le ha transmitido una maldición. Su vida ha quedado irrevocablemente ligada a lo que vio en ese bosque. Se ha convertido, sin buscarlo, en la nueva guardiana, en la próxima Cassandra destinada a gritar una verdad que pocos querrán creer. El legado de Mateo no es el de un héroe, sino el de un hombre que, al final, se aseguró de que el monstruo tuviera un nombre y un rostro en la memoria de alguien más. Con una mano temblorosa, realiza su último acto. Toma un trozo de carbón del fogón apagado y sobre el viejo mapa de cuero añade un nuevo símbolo junto a la cruz que marca el lugar de la masacre. No dibuja otra cruz, sino una espiral que se expande hacia afuera. Es un símbolo antiguo, zapoteca, que representa los ciclos, la vida, el crecimiento. En este contexto, su significado es aterrador. La amenaza ya no está contenida, se está expandiendo. El nido ha comenzado a extender su influencia. Es su última actualización al mapa del infierno, su advertencia final para la nueva cartógrafa. Su última lección para Elena es una verdad susurrada con su último aliento. El arma más poderosa de esas criaturas no son sus garras, ni su velocidad, ni su fuerza. Es la incredulidad humana. Su camuflaje más efectivo es el velo del escepticismo con el que el mundo moderno se protege de las verdades que no puede explicar. Prosperan en las sombras de nuestra arrogancia, se alimentan de nuestra necesidad de racionalizar lo irracional. La única manera de combatirlos es atacar su refugio, y su refugio es nuestra duda. La guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra el olvido. Mientras la fuerza lo abandona, los rostros de sus amigos perdidos vuelven a su mente. Pero esta vez no hay acusación en sus miradas, hay paz. Al contar la historia, al asegurarse de que la verdad no muriera con él, finalmente ha dado sentido a su sacrificio. Su muerte ya no será una nota a pie de página en un informe falso. Será el primer capítulo de una nueva historia, una advertencia que, con suerte, salvará a otros. Ha cumplido su última promesa. Se ha ganado el derecho a descansar junto a ellos, no en el olvido, sino en la memoria de la lucha. Elena sale de la cabaña, con el mapa y la garra apretados en sus manos, como si fueran reliquias sagradas. Mateo permanece en su silla mecedora, con la mirada perdida en las montañas que lo definieron y lo destruyeron. Una leve sonrisa, una expresión de absoluto agotamiento y paz, se dibuja en sus labios. Ha entregado su confesión al mundo a través de los ojos de ella. Su guerra personal ha terminado. Cierra los ojos mientras el sol se pone, pintando de un rojo sangriento las nubes que coronan el bosque silencioso. El monstruo sigue ahí, pero el silencio finalmente se ha roto. Así termina el testimonio de Mateo, el último cazador del bosque silencioso. Su historia no ofrece una solución, ni la promesa de un final feliz. Es simplemente una advertencia, el legado de un sobreviviente que entendió demasiado tarde que el silencio puede ser un enemigo más letal que cualquier monstruo. Su confesión es un mapa que nos deja, no para encontrar a la bestia y matarla, sino para saber qué fronteras nunca deben ser cruzadas. Porque hay lugares en este mundo donde los mapas terminan y las pesadillas comienzan, y su último mensaje resuena con una claridad aterradora. No despierten lo que duerme en la oscuridad. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta: el bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.